Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, vuestro espacio favorito para enteraros de todos los chismes, dramas y secretos del mundo del espectáculo, especialmente del mundo de las telenovelas turcas que tanto nos apasiona. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta y ha desatado pasiones encontradas en las redes sociales, la supuesta herida emocional que Kerem Bürsin habría sufrido a raíz de su relación con Hande Erçel. Sí, lo sé, es un tema delicado y lleno de matices. Todos recordamos con cariño la química explosiva que vimos en pantalla entre Kerem y Hande en Senkalkam, y cómo esa química traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Su relación era seguida por millones de fans en todo el mundo, que veían en ellos un cuento de hadas moderno. Pero como suele ocurrir, los cuentos de hadas a veces terminan de forma inesperada, y la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. A partir de ahí comenzaron a surgir rumores, especulaciones y, sobre todo, muchas versiones contradictorias sobre lo que realmente había sucedido entre ellos. Hoy vamos a intentar desenmarañar esta madeja de información, separando la realidad de la ficción, y buscando pistas que nos ayuden a entender si realmente Kerem Bürsin sufrió una herida emocional profunda a raíz de esta ruptura. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis de los chismes, los secretos y los análisis del mundo del espectáculo turco, os animo a que os suscribáis a nuestro canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dadle un buen like a este vídeo si os resulta interesante. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para vosotros. Ahora sí, vamos a por el drama. Para entender la posible herida de Kerem, primero tenemos que recordar cómo se desarrolló su relación con Hande. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue evidente. La química en Senkalkam era palpable y los fans no tardaron en sospechar que había algo más que una simple relación profesional. Sus interacciones fuera del set, sus miradas, sus sonrisas cómplices, todo apuntaba a que el amor había florecido entre ellos. Y así fue. Confirmaron su relación durante un viaje a las Maldivas, desatando la euforia entre sus seguidores. Se convirtieron en la pareja del momento, protagonizando portadas de revistas, acudiendo juntos a eventos y compartiendo momentos especiales en sus redes sociales. Parecían la pareja perfecta, un ejemplo de amor y felicidad. Pero como os decía, la perfección a veces es solo una fachada. Con el tiempo empezaron a surgir rumores de problemas en la relación. Fuentes cercanas a la pareja hablaban de discusiones, de diferencias irreconciliables y de una tensión creciente entre ellos. Aunque ambos intentaron mantener una imagen pública de normalidad, los rumores se hicieron cada vez más insistentes. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Kerem y Hande habían roto. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que su cuento de hadas hubiera llegado a su fin. A partir de ahí comenzaron las especulaciones sobre las causas de la ruptura y sobre el impacto que ésta había tenido en cada uno de ellos. Aquí es donde entra en juego la supuesta herida de Kerem. Algunos medios y fuentes cercanas al actor afirmaron que Kerem había quedado muy afectado por la ruptura, que se sentía decepcionado y dolido por cómo habían terminado las cosas. Se decía que había invertido mucho en la relación, que se había enamorado profundamente de Hande, y que la ruptura le había dejado una cicatriz emocional. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Kerem Bürsin sufrió tanto por esta ruptura? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar las pruebas disponibles y separar la información veraz de los rumores y las especulaciones. Una de las pruebas que se han utilizado para argumentar la supuesta herida de Kerem es su comportamiento posterior a la ruptura. Se ha dicho que se le veía más serio, más reservado y menos activo en redes sociales. Algunos interpretaron esto como una señal de tristeza y melancolía, como una prueba de que la ruptura le había afectado profundamente. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que Kerem Bürsin es un actor muy profesional y que su trabajo le exige mantener una imagen pública determinada. Es posible que su comportamiento posterior a la ruptura no fuera necesariamente una expresión de dolor, sino más bien una forma de proteger su privacidad y de evitar alimentar aún más los rumores y las especulaciones. Otra prueba que se ha utilizado es la falta de declaraciones públicas de Kerem sobre la ruptura. A diferencia de Hande, que en alguna ocasión ha hecho alguna referencia indirecta al tema, Kerem se ha mantenido en silencio, evitando hablar de su relación con Hande en entrevistas y en redes sociales. Algunos interpretaron este silencio como una señal de que Kerem no quería remover el pasado, que prefería olvidar lo sucedido y seguir adelante. Otros, sin embargo, lo interpretaron como una señal de que la ruptura le había afectado tanto que no era capaz de hablar de ello. Es importante recordar que cada persona afronta las rupturas de forma diferente.
Algunas personas prefieren hablar abiertamente de sus sentimientos, mientras que otras prefieren guardárselo para sí mismas. El silencio de Kerem no necesariamente implica que estuviera sufriendo más que Hande, simplemente puede ser su forma de lidiar con la situación. Además, también hay que tener en cuenta que Kerem Bürsin es una persona muy reservada, que siempre ha intentado mantener su vida privada alejada de los focos. Es comprensible que no quisiera exponer sus sentimientos y emociones a la opinión pública, especialmente en un momento tan delicado. Por otro lado, también hay que considerar que Kerem Bürsin es un actor muy inteligente y estratégico. Sabe que cualquier declaración que haga sobre su relación con Hande puede ser malinterpretada o utilizada en su contra. Por eso es posible que haya optado por el silencio como una forma de protegerse a sí mismo y de evitar alimentar aún más el drama. En definitiva, no hay pruebas concluyentes que demuestren que Kerem Bürsin sufrió una herida emocional profunda a raíz de su ruptura con Hande Erçel. Es cierto que la ruptura pudo haberle afectado, como afectaría a cualquier persona que ha terminado una relación importante, pero no hay indicios de que haya sido una experiencia traumática o devastadora para él. Es importante recordar que las relaciones terminan, y que las personas siguen adelante. Kerem Bürsin es un actor talentoso y exitoso, que tiene una carrera prometedora por delante. Es probable que la ruptura con Hande haya sido una experiencia dolorosa, pero también puede haber sido una oportunidad para crecer y para aprender de sus errores. De hecho, en los últimos meses hemos visto a Kerem Bürsin más activo que nunca, participando en nuevos proyectos, viajando por el mundo y disfrutando de su soltería. Se le ha visto rodeado de amigos y familiares, mostrando una imagen de felicidad y confianza en sí mismo. Esto no significa que no haya sentido dolor por la ruptura, pero sí que ha sabido superarlo y seguir adelante con su vida. Es un ejemplo de resiliencia y de fortaleza, que nos demuestra que es posible salir adelante después de una decepción amorosa. Ahora, vamos a hablar de Hande Erçel. ¿Cómo le afectó a ella la ruptura? También aquí las especulaciones y los rumores han sido constantes. Algunos medios afirmaron que Hande fue la que tomó la decisión de romper, y que Kerem no se lo esperaba. Otros, sin embargo, afirmaron que la decisión fue mutua, y que ambos llegaron a la conclusión de que la relación no estaba funcionando. Lo que sí es cierto es que Hande Erçel también ha sido objeto de críticas y especulaciones tras la ruptura. Algunos la acusaron de ser la culpable de la separación, de no haber valorado a Kerem y de haber sido infiel. Otros, sin embargo, la defendieron argumentando que tenía derecho a tomar sus propias decisiones y a buscar su propia felicidad. Es importante recordar que Hande Erçel es una mujer joven y exitosa, que tiene una carrera brillante por delante. Al igual que Kerem, tiene derecho a ser feliz y a tomar las decisiones que considere mejores para su vida. No podemos juzgarla por su decisión de terminar la relación con Kerem, ya que no sabemos lo que realmente sucedió entre ellos. Es posible que haya tenido sus propias razones para tomar esa decisión, y que haya sido lo mejor para ambos. De hecho, al igual que Kerem, Hande también ha seguido adelante con su vida después de la ruptura. Se le ha visto trabajando en nuevos proyectos, viajando por el mundo y disfrutando de su tiempo libre. También se le ha relacionado sentimentalmente con otras personas, aunque ella no ha confirmado ni desmentido ninguno de estos rumores. En definitiva, tanto Kerem como Hande han demostrado ser personas fuertes y resilientes, capaces de superar una ruptura amorosa y de seguir adelante con sus vidas. Han aprendido de la experiencia, han crecido como personas y han demostrado que es posible encontrar la felicidad después de una decepción. Es importante recordar que son seres humanos, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Han pasado por un momento difícil, pero han sabido superarlo y seguir adelante con sus vidas. Debemos respetar su privacidad y evitar juzgarlos por sus decisiones. En lugar de centrarnos en el drama y en las especulaciones, deberíamos celebrar su talento y su éxito. Son dos actores brillantes, que han logrado conquistar al público con su trabajo y su carisma. Merecen todo nuestro apoyo y admiración. Ahora bien, más allá de la relación entre Kerem y Hande, este drama nos deja una lección importante sobre las relaciones públicas y la percepción del público. Nos demuestra cómo las relaciones entre celebridades son a menudo idealizadas y romantizadas, y cómo la realidad puede ser muy diferente de lo que vemos en las revistas y en las redes sociales. Nos recuerda que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias emociones. No podemos esperar que sus relaciones sean perfectas, ni podemos juzgarlas por sus decisiones. Debemos respetar su privacidad y permitirles vivir sus vidas como quieran. También nos enseña cómo los medios de comunicación pueden influir en la percepción pública de las relaciones entre celebridades. Los rumores, las especulaciones y las noticias falsas pueden distorsionar la realidad y crear una imagen falsa de lo que realmente está sucediendo. Debemos ser críticos con la información que recibimos y evitar creer todo lo que leemos en Internet.
En definitiva, el drama de Kerem y Ande es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y difíciles, y que no siempre terminan como esperamos. Debemos aprender a aceptar la imperfección, a respetar las decisiones de los demás y a centrarnos en lo que realmente importa, el amor, la amistad y la felicidad. Y ahora, para ir concluyendo, recapitulemos brevemente lo que hemos visto hoy. Analizamos la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios hasta su ruptura. Examinamos los rumores y las especulaciones sobre la supuesta herida emocional de Kerem tras la ruptura, y analizamos las pruebas disponibles para determinar si realmente sufrió tanto como se ha dicho. Concluimos que no hay pruebas concluyentes que demuestren que Kerem sufrió una herida profunda, aunque es probable que la ruptura le haya afectado como afectaría a cualquier persona. También analizamos cómo la ruptura afectó a Hande, y cómo ambos han sabido seguir adelante con sus vidas. Finalmente reflexionamos sobre las relaciones públicas y la percepción del público, y aprendimos una lección importante sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y de ser críticos con la información que recibimos. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido. Hemos intentado analizar este drama desde una perspectiva objetiva y respetuosa, evitando caer en el sensacionalismo y en las especulaciones. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para vosotros. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros de todo este drama? ¿Creéis que Kerem Bürsin sufrió realmente por la ruptura con Hande Erçel? ¿O pensáis que todo es una exageración de los medios de comunicación? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría saber vuestra opinión. Y para terminar, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, os animo a que le deis un buen like, lo compartáis con vuestros amigos y os suscribáis a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y estad atentos a nuestras redes sociales para enteraros de todas las novedades. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.